Perfecto, pues muchas gracias por tu tiempo, Diego. ¿Cómo estás y desde dónde nos recibes? Muchas gracias a ti, Francesca. Estoy aquí en Hyperhouse, que es nuestro estudio y también una de las sedes del MAD de este año. La idea es hablar de espacios justamente como este, ¿no? Laboratorio, híbrido, entorno digital, pero espacio físico, mucha gente participando, convocatorias, que es un poco, así resumido muy mal y a lo punky, lo que hace MAT, este festival que ya lleva rato haciéndonos pensar alrededor de pensamiento, arte digital, entorno, pero ¿cómo nace todo esto? Es decir, ¿quién hay detrás y por qué de repente a unas personas os da por dar forma a algo que quiere ocupar la ciudad, generar diálogo, hacer pensar? Y en un espacio tan ancho y extenso como pueden ser muchas esquinas curiosas de las ciudades, ¿no? ¿Cómo arranca todo esto? ¿De dónde viene? Pues en realidad el proyecto surge antes de la pandemia, justo en 2019-2020, a raíz de unas ayudas que recibimos de Injuve para un proyecto que no tenía nada que ver con esto y que acabó desembocando en proponer una serie de acciones de arte digital en la ciudad. Nosotros, el proyecto lo fundamos entre Aida Salán, Cristóbal Baños y yo, que somos parte del colectivo Hiperestudio, y somos un estudio de diseño y de arte centrado en nuevas tecnologías. Y en ese momento, en 2019, nos dábamos cuenta que cada vez había más gente en Madrid como produciendo nuevas tecnologías de muy alto nivel y colaborando con artistas top a nivel mundial, pero que sin embargo en la ciudad no se conocían porque no había espacios donde se pudieran juntar y porque no había como canales donde pudieran exponer su trabajo. Entonces, en realidad el proyecto surgió como un poco de artistas para artistas con ese objetivo, ¿no?, de abrir un espacio nuevo para que la gente interesada en los nuevos medios pudiese exponer. Eso en 2020 fue solamente una semana y de hecho ni siquiera todavía se llamaba MAD, lo llamamos Acciones Urbanas de Arte Digital, que sucedieron durante la Semana del Arte. Y fue una cosa como muy local, de una semana, con 27 artistas todos de Madrid, un poco empezando a construir un tejido que luego es el que ha ido alimentando el proyecto durante todos esos años, ¿no?, como esa comunidad de gente que tenemos alrededor. Y esto fue justo la última semana de febrero de 2020, que además era año bisiesto, a la segunda semana de marzo empezó el lockdown, el encierro total. Entonces, claro, en ese proceso de pandemia muchos festivales cerraron, pues por todo lo que sabemos, ¿no?, las faltas de audiencias, la complejidad de generar un tejido sostenible online. Pero claro, para nosotros fue todo lo contrario. De repente, con la pandemia, todo el mundo empezó a interesarse por lo digital. Todos en nuestras casas, conectados 24 horas a nuestras pantallas, pues empezamos a reflexionar colectivamente, ¿no?, a nivel casi social, ¿no?, en que esos cacharros que tenemos alrededor son más solo que un canal de comunicación, sino que pueden ser más cosas. Y entonces decidimos convertirlo en un festival, aprovechar todo eso que estaba sucediendo durante la pandemia y regresar en 2021, después del encierre, con ya un formato festival de un mes de duración. Y en ese año tuvimos pues casi 200 artistas de todo el mundo que no podían venir físicamente a Madrid, pero que sí que colaboraban con su trabajo. Entonces, a partir de ahí pues empezó a crecer y cada año hemos ido pues abordando distintos temas o distintas preocupaciones del contexto digital y siempre, como decías, desde esa preocupación urbana, que es algo que nos ha interesado mucho desde el principio, un poco también influenciados en que Aida y yo estudiamos arquitectura, entonces siempre nos ha interesado esta cosa como del espacio público y bueno, también porque defendemos mucho que el espacio público tiene que ser un espacio para el arte, ¿no?, que muchas veces, y además en España, ¿no?, esto siempre ha sido muy problemático porque ha sido fruto de muchas especulaciones, de las típicas rotondas con esculturas extrañas, pero sí que creemos que tenemos que tomar la ciudad, ¿no?, como un espacio para el arte. Entonces decidimos utilizar esa infraestructura que ya estaba ahí, que son esas millones de pantallas publicitarias que hay en la ciudad, que pues obviamente para un contexto artístico sería imposible conseguir esa infraestructura, ¿no?, digamos, poder construir eso es impensable, pero de repente conseguimos convencer a las empresas que las llevan para que nos cedieran unos huecos, unos tiempos, en realidad, de esos espacios e infiltrar entre la publicidad pues otro tipo de contenidos. Y ese para nosotros fue el reto del primer año y es el proyecto estrella, digamos, para nosotros dentro del festival, y cada año ha ido creciendo. Este año vamos a tener más de 450 pantallas, ya no solo en la ciudad de Madrid, sino en todo el área metropolitana. Y bueno, pues es un formato que es verdad que es un poco particular, ¿no?, porque a veces no es fácil de identificar cuando estás viendo una pieza de arte, cuando estás viendo un anuncio, pero eso justo nos interesa, ¿no?, como de repente genera este glitch como en la ciudad. Y eso fue un poco el Bueno, comienzo. cosas y cuántos melones. Antes de seguir hablando de rotondas y ocupar espacios y hibridar cosas, ya ahora como rato estuvimos conversando con Eric Huxley, él por mis webista es también brutal, como toda esta manera de hacernos entender la ciudad, lo importante que es estos espacios de otras maneras. Empezamos por el principio, cuando decías pandemia, vemos que estos cacharritos que tenemos nos pueden servir para otras tantas cosas como por ejemplo el arte. Empezáis a hermanar en esta primera propuesta este tejido que dices de gente haciendo cosas.
Claro, al final hablas también de nuevos medios, ¿no? ¿Está hermanado, no está hermanado? Hay egos, yo hago arte digital, yo hago arte que nos... Hay etiquetas, hay ecosistema, o sea, claro, es un panorama tan abierto y tan contemporáneo que cambia de una manera tan rápida que entiendo que, claro, no, yo no me subo porque soy diseñador gráfico, ya, pero es que igual tú también justo cabes, ¿no? O yo es que soy animador, o cómo visteis, o cómo funciona, claro, pues en festivales de moda, pues bueno, pues parece que sea como diseñadores y diseñadoras de moda, ¿no? Si es de producto, son de producto. Pero aquí parece que pueda entrar tantas otras cosas que cómo se perimetra, cómo se ve, es un hilo que tiras. Entiendo que hay muchos ecosistemas, ¿no? Pero ¿cómo lo entendéis? Pues o sea, me parece súper interesante la pregunta porque es una pregunta que nos hacemos nosotros constantemente. Porque es verdad que dentro del sector creativo tendemos a hiperetiquetarnos, ¿no? Y que cada uno tenga como su coletita de yo soy artista 3D, yo soy artista de nuevos medios, soy artista no sé qué. Y es verdad que al principio, en la primera edición, nos posicionamos como muy directo, bueno, y lo seguimos haciendo, ¿no? Como arte digital, pero es algo que nosotros mismos hemos ido transformando lo que entendemos por arte digital en estos años, ¿no? Es verdad que justo antes de la pandemia, claro, todavía no existe, o sea, el boom de los NFTs no había pasado todavía, el boom de la inteligencia artificial no había pasado todavía. Entonces, es verdad que el arte digital en ese momento se sentía como una especie de grupúsculo separado del arte contemporáneo, ¿no? Que es algo que nosotros hemos luchado mucho por cambiar, ¿no? Porque parecía que si eras artista digital no estabas al nivel del arte contemporáneo, ¿no? Eras otra cosa. Y bueno, yo creo que tiene que ver con que muchos de los artistas digitales, como es un medio relativamente nuevo, pues casi todo el perfil de artistas es muy joven. Entonces, digamos que todavía no ha alcanzado ese nivel de reconocimiento en las esferas del arte como más convencional, aunque luego hay muchísimas excepciones en esto. Pero bueno, es verdad que el perfil de artista con el que solemos trabajar es muy joven y muchas veces viene un poco del mundo del diseño, no solamente del mundo del arte, ¿no? Son perfiles que, pues igual que hacen un trabajo propio, también desarrollan proyectos para marcas o colaboran con otros artistas o hacen proyectos de música. Entonces, esto es verdad que al sector del arte contemporáneo más clásico le cuesta entenderlo, pero para nosotros eso es clave, ¿no? Como esta especie como de hibridación entre formatos. De hecho, si no me equivoco, la tercera edición del festival directamente lo que dijimos es que el arte digital no era solo arte digital, eran muchas otras cosas. Invitamos a poetas, a filósofos, a arquitectos, a diseñadores y eso nos interesa, ¿no? De hecho, cada vez más las exposiciones es verdad que al principio estaban más centradas en audiovisual, o sea, en formato pantalla o formato proyectado así, y cada vez más se han empezado a transformar a otro tipo de instalaciones, lo que presentamos, que siempre tiene una componente física. Y ahora mismo estamos como muy a tope con eso, ¿no? En cómo el arte digital va más allá de las pantallas y cómo se expande y ocupa otros lugares y otros espacios que no son solo el del móvil o el del ordenador o el de la tele. Claro, al final es como salir de esta, de la idea de pantallas, pero agrupar, como bien decías, como esta hiper necesidad de superetiquetarnos y este océano que muchas veces eres artista digital, no eres arte contemporáneo, y que luego muchos mocos de muchos de estos museos han traído Ah, estas bueno, propuestas que ellos etiquetan a su manera de entender el arte digital, que aquí entraríamos también en un montón de diferencias, podríamos jugar a hacer un juego de hashtags y ver como muchas diferencias, vosotros que lo tratáis con una profundidad y una textura muy diferente, ¿no? Como bien decías, buscando otros formatos y otras muchas maneras que enseñen la complejidad que rodea esto. De hecho, ahora te voy a hablar y pensaba que también tenéis una programación de propuestas de speakers, mesas redondas, es decir, ya ni simplemente se queda en la propuesta de arte, sino que se queda en algo que creo que también está en vuestra esencia, que es el pensamiento crítico, ¿no? Que es hacer pensar y juntar a gente, ¿no? sí, absolutamente. De hecho, efectivamente es verdad que cada vez en las ciudades hay más museos de arte digital o centros de arte digital, ¿no? Como puede ser Ideal en Barcelona o en Madrid han abierto un centro que curiosamente se llama igual que nuestro festival, MAD, Madrid Artes Digitales. Y claro, yo creo que esto está generando una especie como de confusión hacia el público general porque normalmente esos espacios que presentan, pues Frida Kahlo en 3D, Van Gogh en 3D, las momias de Egipto en 3D y eso... A ver, se utiliza medios digitales, pero no es arte digital para nosotros. Es como un formato como que tiene más que ver con el entretenimiento y que, por supuesto, es súper válido y hace unas experiencias fantásticas, ¿no? Pero no es arte digital, no es una propuesta de un artista que está reflexionando no solo con medios digitales, sino también sobre el medio digital. Entonces, para nosotros, efectivamente, el pensamiento es clave. Por eso hacemos estos encuentros, mesas redondas, conferencias, talleres, como para, bueno, para juntos, entre todas estas personas que invitamos, pensar colectivamente y también invitar a la ciudadanía a que
pueda acercarse un poco más a esa capa de profundidad, que es verdad que a veces pues tendemos a complejizarla mucho, ¿no? Y acabamos todos metidos en nuestra propia burbuja, pero nosotros sí que intentamos que siempre haya un acercamiento como muy horizontal hacia la ciudadanía y bueno, también porque creemos que lo digital está aquí para quedarse y que cada vez va a afectarnos más. Entonces, que todos colectivamente tenemos que empezar a pensar en ello y en cómo queremos que esto sea y bueno, lo digital tiene muchas cosas buenas, pero también puede tener muchas cosas malas, ¿no? Entonces, creo que es importante que todos nos paremos cada vez más a pensar sobre esto, que cada vez nos afecta más y que parece que como está en una nube, ¿no? Como es ajena a nosotros, pues no, a veces no lo pensamos. No, no, y que se necesita esta mirada colectiva y crítica para fiscalizar tantas cosas que no vemos, ¿no? Que parece que sea simplemente una pantalla. En este sentido, en este jardín digital de propuestas, gente súper joven haciendo cosas, gente que incluso ha mutado, ¿no? También hay como artistas que han mutado, que venían de medios igual más, no sé si es clásico la palabra, pero bueno, que venían igual de otros y han pasado al digital. ¿Cómo empezáis a dibujar, qué enseñáis o no para llenar estas 450 pantallas, para desarrollar propuestas físicas para pensamiento? Es decir, ¿cómo empieza este árbol de un hilo? Entiendo que hay un concepto principal que evoluciona, entiendo que empezáis a poner nombres. ¿Cómo vais dibujando esto que al final vamos a poder disfrutar y vamos a poder ver, ¿no? Porque son meses de trabajo, es intuición, supongo que es mucha investigación, pero también algo de chakra abierto, de vamos por aquí, ¿no? Total, o sea, es difícil porque es verdad que el festival parece un proyecto gigante, bueno, es un proyecto muy grande desde fuera, no sé lo que le parezca, pero en realidad el equipo que lo llevamos somos muy, muy pequeños, somos los tres fundadores, que bueno, siempre decimos fundadores y todo lo demás, porque no hay nadie más en el equipo, o sea que en realidad nosotros tres hacemos un poco todo, aunque luego es verdad que sí que ampliamos durante el mes del festival el equipo para ciertas cosas puntuales, pero el proyecto digamos que lo llevamos entre los tres. Entonces, pues el festival surge o la selección de artistas surge de millones de conversaciones que tenemos entre los tres, que de repente Aida se ha leído un libro que le ha interesado mucho sobre ciberfeminismo, o de repente Cristóbal ha investigado y ha encontrado unos artistas increíbles que están en Taiwán haciendo unas cosas muy locas, y entonces entre todos un poco en base a pues, lo que nos interesa a nosotros, lo que mapeamos que interesa en ese momento, ¿no? O las preocupaciones que sentimos en ese momento, y también esa búsqueda personal, ¿no? Como de cosas que creemos que no solo nos interesan a nosotros, sino que tienen un potencial de interesar a más, pues se acaba construyendo el programa. Es verdad que justo esta edición, la quinta, es la primera que tenemos un tema, que esto era algo que nos habíamos resistido mucho a tener porque nos parecía un poco demasiado compromiso, de repente un tema, pero este año nos lanzamos a la piscina con ello y bueno, es un tema, pero es un tema también muy amplio. La edición está bajo el paraguas de Voy a tener suerte, que en inglés es I'm feeling lucky, que es este botoncito que hay, que mucha gente no pasa totalmente desapercibido, pero cuando buscamos en Google hay un botoncito debajo del buscador que es Voy a tener suerte. Y ese botoncito estaba ahí desde el principio de Google, o sea, desde los orígenes del primer buscador. Y claro, lo que hace es como que hackea un poco el propio sistema de Google. O sea, como que ellos mismos se han puesto la trampa de alguna manera, ¿no? Porque Google en realidad toda su infraestructura, su potencial, pero también su poder económico basa en las miles de opciones que te da, que las empresas paguen por estar las primeras, ¿no? Y en conocer muy bien a cada uno de los usuarios a través de sus algoritmos para darle la información que más le interesa. Y sin embargo, el botón de Voy a tener suerte se salta todo ese proceso con todas las implicaciones que eso conlleva, ¿no? De que el usuario tome esas decisiones, decida qué botón pinchar o qué imagen ver o qué link mirar y te va a una que es, digamos, la que el algoritmo de Google piensa que es la que tú realmente estás buscando, ¿no? Entonces es como la confianza ciega en esta especie como de cosa que no sabemos muy bien qué es, que es un algoritmo. Entonces el tema de la edición parte de este pequeño botón un poco insignificante, pero que en realidad para nosotros encierra muchísimas complejidades y muchísimas preguntas y un debate que yo creo que cada vez es más presente, ¿no? Que es la confianza ciega en la tecnología, ¿no? El tecnoutopismo, como esta especie como de salvación, ¿no? De que la tecnología nos va a hacer mejores a todos, ¿no? A través de la inteligencia artificial y de los algoritmos, versus la gente que cada vez le tiene más miedo, ¿no? Y que esa especie de caja negra en la que se encierra la tecnología, pues nos empieza a preocupar a todos colectivamente. Entonces, bueno, ese es un poco el tema de la edición. Hay una exposición que literalmente responde al tema, una exposición colectiva con 4 artistas, pero todo el resto del programa pues orbita alrededor de esto, ¿no? Toda la selección de invitados, de ponentes, incluso tenemos comisarias invitados este año que también han respondido a este tema. Entonces, bueno, yo creo muy interesante porque es verdad que yo creo que va a ser la primera vez que sí que hay una mirada como más no homogénea, porque todas las propuestas son muy distintas, pero sí un poco más continua entre todas las sedes del festival. Se me abren varias cosas, pero antes que esto es muy gracioso porque cuando ya, obviamente, preparando esto, siguiendo, ¿no? Desde hace varias ediciones, ya lo de Vamos a tener suerte en Tendencias TV, pusimos este botón durante tiempo, así como celebrando lo random, ¿no? Que es algo tan importante para cerrar complejidades, ¿no? Mientras te oía pensaba,
cómo poner un tema cuando no hemos tenido tema, que a la vez puede ser, ahora nos cuentas si os ha sido más fácil o más difícil, porque igual a veces estos embudos o estos marcos nos pueden ayudar, pero a veces nos pueden constreñir. Y en tendencias lo teníamos y al final no se entendía y quien me llevaba a las visitas me decía, Fran, nadie está entendiendo este botón de voy a tener suerte. Y yo, sí, es súper divertido, entras y te sale algo random, ¿no? Pero cuando lo vi fue como, wow, o sea, qué bien encontrado. Entonces, este tema os ha ayudado a cerrar más, os hace que cuando os sentáis con artistas o tengáis que pensar el programa de sesiones más de debate, vale, ok, vamos en esta línea, o al revés, le habéis dado, lo habéis como que sea elástico, o cómo os sentís ahora viendo 4 ediciones sin y una edición con. Pues yo creo que nos ha ayudado mucho. O sea, es verdad que es un tema muy amplio en el que caben muchísimas cosas y también eso era nuestro objetivo, ¿no? No de repente elegir, pues yo qué sé, no sé, un tema súper específico como puede ser inteligencia artificial. O sea, queríamos huir de que el tema fuera un formato, ¿no? Porque en cada edición nos interesa explorar nuevas cosas. Entonces yo creo que sí que nos ha ayudado mucho y yo creo que sobre todo para los artistas, a muchos les ha animado a pensar obra nueva, que es algo que a nosotros siempre nos interesa mucho y que es verdad que a veces es complejo de conseguir pues, por los presupuestos, por la pasta, por los tiempos y así, pero como teníamos un tema que de alguna manera sí que sentimos que muchos de los artistas que hemos invitado se han sentido apelados por él, pues muchos se han animado a hacer obra nueva y esto es increíble para nosotros, yo creo que también muy bueno para ellos y bueno, muy bueno para el público, ¿no? Porque de repente es con mucha gente pensando sobre esto que yo creo que es un tema que nos toca a todos de alguna manera. Entonces sí, la verdad es que al principio teníamos muchas dudas, pero bueno, también nos apetecía, como es la quinta edición, pues como de repente introducir una variable nueva que no habíamos trabajado hasta ahora, pues está funcionando muy bien. Bueno, ya lo veremos cuando la gente visite las exposiciones, a ver si realmente lo entiende, le interesa y a ver cómo responde el público. Cuenta atrás. Ahora vamos al lugar de exposiciones y fechas, pero antes, ¿qué espacio queda cuando, justo en esto que decías, ¿no? Artista haciendo una obra nueva o comisariando tantas personas pensando, porque al final esto va de personas y están pensando y desarrollando sus propuestas, cuando es algo un poquito más ad hoc o que igual evolucionan alguna de su práctica artística, ¿dónde queda el espacio en, vale, no me lo enseñes y ya veremos y confianza, a el quiero verlo, no quiero entenderlo? Es decir, esta línea tan fina que muchas veces es como sorpréndeme, pero barra tiene que funcionar, pero tiene que ocupar una pantalla o no, o dejáis libertad máxima, o sea, ¿cómo son vuestras prácticas? Entiendo que son muy diferentes y que por cada tipo de persona hay un tipo de relación, ¿no? Pero ¿cómo soléis funcionar con el talento, ¿no? Porque al final habláis con la ciudad, ocupáis espacio y habláis con la ciudadanía, pero para llegar aquí tenéis que hablar con un montón de talento y los artistas ya sabemos que son artistas, ¿no? Al final. Pues nosotros lo entendemos desde la confianza ciega absoluta. También tenemos la suerte o bueno, la realidad de que no vendemos entradas, entonces no somos un festival que digamos que tenga que contentar a un público porque se compre las entradas, todo el festival es gratuito, que es algo bueno que también tiene mucha complejidad y que a nivel de financiación es muy complejo, pero para nosotros siempre ha sido como muy importante esta cuestión, ¿no? Como de la accesibilidad universal al proyecto. Y entonces como no tenemos esa parte como económica detrás o esa parte como incluso un poco capitalista, ¿no? Como de tener que capitalizar el trabajo de los artistas, para nosotros siempre es como confianza ciega, invitamos siempre, o sea, normalmente no seleccionamos obras, sino que invitamos a artistas a que ellos elijan la obra que quieren presentar al festival, que esto no siempre es exactamente así, pero bueno, en la mayoría de los casos sí que es así, y esto siempre nos interesa mucho, ¿no? Porque claro, no somos como pues igual otros festivales que sí que es como, pues he visto esta obra en esta feria y quiero traer justo esta pieza. Es como, bueno, no, a mí me interesa la práctica de este artista o de esta artista porque está investigando cosas que creo que son afines al tema o a nosotros o lo que sea y le invitamos a presentar lo que le apetezca. Y esto es verdad que genera una relación muy guay con los artistas porque es como más horizontal, es más de confianza y eso no es tan como productiva en el sentido como literal de la palabra, ¿no? No buscamos siempre un producto. Por supuesto, esto conlleva muchísimos riesgos, ¿no? Hay piezas que luego no funcionan, hay artistas que a medio camino de repente colapsan, pero bueno, es un riesgo con el que nos gusta trabajar también. O sea, creemos que el rol de un festival como el nuestro es justo es potenciar la creatividad, potenciar la innovación y potenciar la experimentación. Y no solo mostrar cosas que existen y generar un discurso curatorial, ¿no? Digamos, en torno a piezas que ya están construidas, sino potenciar que los artistas tengan un espacio para crear. Entonces, esto totalmente así. Lo hemos hecho así siempre, lo hacemos así en todos los proyectos y creemos que es la mejor manera de trabajar sobre todo eso para no, o sea, para alimentar hacia el futuro, ¿no? Como para poder seguir generando cosas nuevas que a veces no funcionan y a veces son maravillosas. Bueno, o a veces incluso igual que se celebra los random, con este voy a tener suerte a nivel de tema, se puede celebrar el error como propuesta que puede venir para quedarse, ¿no? En cualquier eh,
perfil o artista que esté trabajando. En este sentido, como somos fans de largo plazo y no corto plazo, nos saltamos una pregunta que creo que se puede responder muy bien descubriendo, rastreando vuestra web donde está toda la info súper detallada o en Instagram de qué podemos ver, porque creo que hay mucha gente y a veces ahora como decir 2, 3 nombres, pues igual nos dejamos a el 7, que era el que igual queríamos ver. Entonces me gustaría que nos saltamos un momento el corto plazo y vamos al medio largo plazo y estamos tomándonos unas cañas de aquí a 5 meses, 4 meses, así como cuando uno ha podido digerirlo todo. ¿Qué te gustaría que en una conversación de alguien que ha estado en MAD saliera, ¿no? Cuando, o sea, como ya ha pasado, han pasado unos meses, lo hemos posado, lo hemos podido entender, digo que ha pasado un tiempo porque hay veces que vemos cosas que necesitamos unas semanas o unos días para conectarlas, muchas veces cuando son propuestas emergentes, no sé si os pasa lo mismo, que es al final de un tiempo que dices, ahora, ¿no? Vas caminando por la calle y dices, ahora eso que vi acabó de plum, ¿no? Lo conectas con otra cosa. Entonces, ha pasado un tiempo, el festival ha cerrado con puertas, ¿qué te gustaría que conversaciones entre personas como nosotras, temas que emergieran, palabras que aparecieran, sensaciones, qué cosas, ¿no? ¿O te gustaría o no os gustarían? Qué pregunta. O sea, dentro de 4 meses estaremos todos súper tranquilos y de vacaciones porque ahora estamos como pico de hiperactividad con la preproducción. Pues no sé, la verdad. Hombre, a ver, nosotros siempre tenemos como un tema ahí por debajo que es como hacer más transparente, bueno, no sé si transparente esa palabra, pero más accesible la tecnología, ¿no? Que a priori es algo que a mucha gente le asusta o que también se nos ha vendido o se nos vende constantemente, ¿no? Como algo hipercomplejo, como muy difícil de entender, un poco para que no queramos estar involucrados en esos procesos que nos afectan. Y esto es uno de los objetivos principales con el festival, ¿no? Que la gente piense en la tecnología, que se dé cuenta que lo que llevamos todos en el bolsillo y tenemos 24 horas pegados a nuestra piel, pues es más allá que un ancla, ¿no? Al resto del mundo, que pueden ser más cosas y que también tenemos que empezar a ser más conscientes de ellas y tomar decisiones conscientes sobre las decisiones que tomamos con la tecnología, ¿no? Esto es muy grandilocuente y es muy abstracto, pero creo que con cosas muy sencillas pues lo podemos ver, ¿no? Con cómo nos relacionamos con el mundo digital, con qué significan los avatares, ¿no? Con cómo representamos nuestro cuerpo, bueno, con muchas cosas que están ahí, que muchas veces lo hacemos de forma automática, ¿no? Porque de repente pues te abres una cuenta de Instagram y ya está tenemos todos como tan trillado qué significa Instagram o qué significa TikTok, no sé qué, que acabamos replicando esas maneras de hacer que vemos sin pararnos a pensar muy bien lo que significan. Entonces, para nosotros siempre el objetivo es pues, generar un debate en torno a qué estamos haciendo, ¿no? En el contexto digital. Y qué estamos haciendo puede ser un debate súper positivo o súper negativo, pero es un debate que tenemos que tener, yo creo. Entonces, ese es nuestro objetivo, ¿no? Que la gente piense sobre la tecnología, por lo menos en este ratito, y eso hacia el público, pero también hacia los artistas, ¿no? Como decías al principio, pues es verdad que cuando empezamos los artistas digitales eran un tipo de artista muy concreto, pero ahora todos los artistas, es que todos los artistas utilizan medios digitales. No hay, es que nadie, ni siquiera un escultor, o sea, es que nadie, yo creo que ahora mismo, tal y Música, como ¿no? vivimos, es imposible no utilizar los medios digitales, ya no solo los artistas, todas las personas que vivimos en el mundo, o por lo menos en esta parte del mundo, ¿no? Entonces, creo que para los artistas esto también es importante, ¿no? Empezar, o sea, yo creo que el rol del arte, o uno de los roles que tiene el arte para la sociedad es pensar sobre su momento, ¿no? Sobre las necesidades o sobre las problemáticas o sobre las realidades de su momento. Y en este momento, pues una de las problemáticas o de las realidades más grandes que tenemos y que está cambiando el mundo es lo digital, ¿no? Entonces, animar a todos los artistas a que incorporen estas reflexiones en su práctica, pues también es algo que nos interesa mucho. Entonces, sí, pues no sé de qué hablará la gente después. Bueno, yo creo que has abierto muchas líneas, muchas autopistas de reflexión que daría para muchas cañas y para muchos debates, ¿eh? Todo entender, o sea, solo escuchándote hablar, bueno, es un gusto, yo no poner coger notas tipo desde en esta parte del mundo, ¿no? Que ya implica que entendemos el mundo como muchas brechas y muchos espacios y muchas luchas, a ponernos a pensar que obviamente la tecnología no es este ancla que solo nos conecta con eso que muchas veces la gente estamos tan enganchadas, ¿no? Dicho esto, fechas, espacios, lugares, cómo seguir la pista. Pues bueno, esto siempre es un lío. Yo creo que esta es la peor cosa que hacemos, o sea, lo que peor se nos da del festival es contarlo, porque claro, son tantas cosas y mira que este año hemos hecho un esfuerzo por condensarlo, concentrarlo, intentar que sea más claro el mensaje, pero son muchas cosas. El festival, las fechas oficiales son del 9 al 31 de mayo, aunque hay exposiciones que ya están y hay exposiciones que durarán hasta finales de julio, pero digamos que del 9 al 31 es donde va a pasar el grueso del programa y además del 9 al 12, justo esos 4 días, es donde va a ser como el momento
de más intensidad. Es el momento de más intensidad porque este año todas las exposiciones van a inaugurar en esos 4 días, entonces es un momento súper interesante para recorrer Madrid, además pues es más o menos San Isidro, entonces hará buen tiempo y tal, y es como un momento muy festivo en la ciudad, pues es un momento en el que todas las exposiciones abren en el mismo horario en esos 4 días, que eso es algo que nunca habíamos conseguido y este año lo vamos a hacer, y pues tenemos exposiciones en muchos espacios. Es verdad que este año tenemos varias sedes en Carabanchel, que es esta especie como de nuevo distrito, bueno, nuevo no, es un distrito que lleva aquí toda la vida, pero que ahora de repente está como colapsado por el arte, entonces vamos a tener así como varias cosas en el barrio para que la gente pueda pasear por Carabanchel y conocer el barrio, conocer esos estudios de artistas y espacios que normalmente están cerrados, ¿no? Y que de repente abren sus puertas. Además, en esas fechas, del 9 al 12, vamos a tener Mad Plus, que es, por si no teníamos suficiente, pues ahora nos hemos metido un festival dentro del festival, que es efectivamente eso, ¿no? Es como una especie de mini festival dentro del festival que va a suceder este año en Matadero, en colaboración con Media Lab, y van a ser 3 días, el 10, 11 y 12, en el que vamos a tener un programa bastante loco de conferencias, performance, talleres, eventos, encuentros, como un momento en el que traemos a mucha gente de fuera de España, también traemos a mucha gente de España, de distintas partes del país, para juntarnos a pensar, ¿no? Entonces tendremos un montón de invitados que nos contarán sus experiencias y este año tenemos una selección de invitados súper interesante que puede ir pues, desde perfiles súper reconocidos, como puede ser Dominique Moulon, que es uno de los comisarios de arte digital franceses más míticos o sea, es un señor muy mayor y es como el más mítico de arte digital de Francia, a pues, el comisario, por ejemplo, del Centro de Inteligencia Artificial de la ETH de Zúrich, que es uno de los centros de investigación sobre inteligencia artificial más top del mundo, a gente súper joven, como puede ser Yanira Planes, que es esta creadora de contenido que reflexiona sobre las cosas como más mundanas de lo digital, como puede ser el cringe La conocemos, ha pasado por aquí, buena amiga de la casa. Pues Yanira, vamos a tener gente súper joven como por ejemplo Brooklyn Pacazzi que ya dirige un espacio en Viena maravilloso que se llama Room 69 que hace unas exposiciones increíbles. Entonces, bueno, es como un festival dentro del Festi que va a ser esos 3 días, que es todo gratuito de nuevo y que el objetivo es pues que venga todo el mundo que le interese, no solo para escuchar la conversación, sino también para unirse a ella. Añadiría que no solo quien crea que le interese, sino quien tenga curiosidad y crea que no le interesa mucho para poder abrir estas ventanas, ¿no? Porque creo que de nuevo muchas veces cerramos para puertas muy pequeñas y no es como, ay, yo no sé, no voy a entender nada. Bueno, justo es eso, ¿no? Igual esta figura outsider que viene desde fuera, que simplemente se lleva por la curiosidad o porque conoce el nombre, se queda todo y aquí es donde conecta y tiene. ¿Cómo vais a hacer para tener inauguraciones a la vez entre el 9 al 12? Los 3 fundadores más equipo, ¿tenéis avatar? ¿Hay algún tipo de secreto, túnel? ¿Vais a tener suerte y os distribuís al azar o cómo vais a hacer? Vamos a utilizar mucho las bicis Muy bien. para ir de un sitio a otro constantemente. Pues sí, es un programa bastante intenso. El 9 de mayo inauguramos en Hyper House, una exposición colectiva, que además el día de la inauguración tendremos 2 performances. El 10 por la tarde empieza Mad Plus. Después de Mad Plus inauguramos otra de las expos, que está muy cerquita además. El sábado tenemos full day de Mad Plus y para la gente que no quiera venir a las conferencias, todas las exposiciones van a estar abiertas. Y el domingo en Mad Plus tenemos unos talleres que ya los anunciamos ayer y ya están sold out, o sea, se han abierto las plazas. Y entonces el domingo, la mañana del domingo, vamos a volver a abrir todas las puertas de todos los espacios y hacer unos open studios también en Carabanchel, como os decía, así que va a ser una mañana también como de pasear la ciudad muy, muy divertida. O sea que sí, no sé cómo acabaremos nosotros, pero y el público también, ¿no? Porque es una matada, pero yo creo que es muy guay ese momento así de intensidad, de verlo todo, un poco saturación, un poco I'm feeling lucky realmente, ¿no? Como I'm feeling lucky, 100%. a ver qué encuentras y a ver qué te interesa, ¿no? De esta marabunta de cosas que traemos este año, a la que se suma, por cierto, también las piezas en la ciudad, que esas las va a ver la gente, ¿no? Porque te las encuentras prácticamente, las piezas que vamos a tener en Callao, vamos a tener una instalación en el espacio público en Recoletos también, o sea, bueno, muy ambicioso el programa, os animo a consultarlo en la web porque hay muchas cosas y también que si tenéis cualquier duda nos escribáis por Instagram porque es verdad que entendemos que es complejo y también a nosotros nos gusta mucho como eso, responder a la gente, tener una comunicación muy cercana con la gente. Tenemos un público también bastante fiel ya después de estos 5 años, que es maravilloso, pero cada año también intentamos, por supuesto, atraer a nuevos públicos, como dices tú. Nos interesa mucho el público en contra de la tecnología, porque creemos que también es un debate que hay que tener. Y muchas veces ese público tiene un sesgo más mayor, que nos interesa mucho, y también un sesgo muy pequeño, ¿no? O sea, también intentamos cada año hacer programas que puedan apelar, o las mediaciones por lo menos que puedan apelar a gente más mayor, que igual de repente la tecnología le pilla como lejos, o a niños, que también nos parece súper guay que vengan a las exposiciones, ¿no? y que estén presentes, pues eso, en el contexto del arte, que al final son los que van a construir en el futuro.
Bueno, no sé cómo decías que cómo vais a acabar, pero sí que creo que vais a empezar como muy bien, porque al final, después de todo este esfuerzo, ahora os toca brillar, felicitar, porque se ponen los pelos de punta cuando se oye toda esta programación, traer gente de fuera, juntar gente de aquí, ocupar pantallas, ¿no? Que suena tan fácil, pero no imagino el caos que debe ser ocupar pantallas cuando Mango y Victoria Beckham están ocupando medio Madrid y Barcelona, y entiendo que quitar a Mango no debe ser sencillo, así que felicitaros, es un trabajo brutal de hackeo súper contemporáneo y necesario. Es increíble todas las propuestas y talento joven que movéis. Así que nos quitamos el sombrero, animamos a todo el mundo que esté, que pueda, que vaya, que cotille, que apoye, que es gratuito y simplemente hay que ir. Y ahora sí quería acabar con una de mis palabras favoritas o más usadas, que creo que igual la tenemos en común, que es hiper, hiper todo, hiper complejo, hiper fácil, hiper agotados, porque hiper, así como para cerrar, que también es algo que veo que usáis y es parte del nombre de vuestro estudio también, ¿no? Como es un Sí. ¿y a dónde nos lleva? Pues sí, nosotros somos Hiperestudio, nuestro espacio es Hiperhouse, todo es hiper. En realidad, nuestro caso viene de una cuestión un poco coyuntural, ¿no? Que fue cuando empezamos a trabajar juntos. El primer proyecto que hicimos se llamaba Hiper Tokio, que era un proyecto de investigación sobre Tokio, bueno, yo había hecho un año de carrera allí, entonces como que me interesaba mucho intentar entender como una ciudad como es Tokio, para los que habéis estado, pues cómo eso puede existir, ¿no? Como esa locura, ¿no? Que para nosotros desde Occidente es algo como muy difícil de entender, pues cómo poder entenderlo. Y lo hiper estaba ahí, ¿no? Pues en esa manera de construir la ciudad, pero también el contexto digital todo, pues desde lo múltiple, desde las capas, desde la superposición y también desde lo mutante un poco, ¿no? Desde el hipermedia, que en realidad, bueno, esto es un poco así como técnico, pero hipermedia es un término que surge a raíz de Internet, ¿no? De los hipertextos. De hecho, las webs todas tienen delante HTTP, que es Hypertext Protocol, Transfer Protocol. O sea, todas las webs son hipertextos, en realidad, hipermedias. Y para nosotros eso es, o sea, es nuestra manera de ver el mundo contemporáneo, ¿no? Como un gran hipermedia, no solo en el contexto digital, sino también en el contexto físico, una especie de gran nube de datos y de información mutante que se está reconfigurando constantemente y a la que de repente, pues cuando conseguimos establecer una pequeña conexión con ella, pues pasan cosas. Así que sí, sí, hiper a saco. Hiper, hiper, hiper a muerte. Muchas gracias, Diego, porque además en esta cuenta atrás sé que no ha sido fácil, así que un súper gusto. Ahora mucho hierro, mucha agua y mucha bici para que todo funcione, porque ya está todo rodado. Enhorabuena a las tres fundadoras y al resto del equipo que no sería posible, así que muchas gracias y nos vemos mirando pantallas. Muchísimas gracias a vosotros por escucharnos y nos vemos en Madrid. Sí. Muchas gracias.